Bueno, hoy como no podía ser de otra manera, os voy a hablar de este personaje histórico que se llama John Kennedy y que creó toda una estirpe que todavía está siendo perseguida y que, como sabéis, por tener ideas propias y opinar, decirnos realmente la verdad, que hay unas estructuras oscuras y muy poderosas que están detrás de los gobiernos de todo el planeta y que deciden el destino de la humanidad, ¿no? Y tienen un plan, una planificación, lo que podríamos llamar el nuevo orden mundial, pues fue asesinado. No solo fue asesinado por eso, evidentemente, también fue asesinado porque tenía muchos enemigos comunes que van siempre de oponentes y a lo mejor no son tan oponentes como nos parece, ¿no? Porque según se está demostrando con los archivos que ha desclasificado Trump, y que esta vez sí que los ha desclasificado de verdad, no como con el caso en que no lo ha desclasificado nada nuevo, y es una auténtica desgracia que no lo haya hecho, pero sí con el tema Kennedy. ¿Por qué? Pues porque seguramente Trump pretende compararse a Kennedy en el tema de que es un patriota y de que lo han querido asesinar, etcétera. Pero bueno, cuando hablamos de Kennedy hablamos de palabras mayores. No creo que haya habido ni haya nunca un político como este, de los pies a la cabeza, y los pocos que se le han parecido son precisamente los que tienen su apellido, ¿no? Su hermano, que fue asesinado años después de ser asesinado él en 1962. ¿Por qué? Porque él lo tenía de fiscal general y luchaba contra la corrupción. A Kennedy lo asesinaron porque molestaba a los comunistas, pero también molestaba a la CIA, también molestaba a los globalistas y también molestaba a Israel. A quien no molestaba seguramente Kennedy era el resto del planeta, incluyendo los europeos. Como bien sabéis, su famoso discurso en Berlín, yo también soy berlinés, fue histórico, como un norteamericano se solidarizó con los europeos, aludiendo en ese momento a su enemigo común, que era el terrible comunismo soviético, ¿no? Y también haciendo una extrapolación, una comparación con la lucha de los norteamericanos que lucharon contra los nazis, porque no todos los norteamericanos lucharon contra los nazis. Por ejemplo, Ford fue un nazi destacado, ¿no? Y otros norteamericanos también. De hecho, apoyaron tanto a los nazis que cuando cayó la Alemania de Hitler, pues lo que hicieron fue rescatar a un montón de científicos y de militares y de psicólogos nazis para aplicar luego todas esos conocimientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tanto en la creación de la bomba nuclear como en las estrategias de manipulación mental y de tortura de la CIA, con sus MK Ultras, sus torturas sistemáticas y todo lo que luego aplicaron, por ejemplo, a raíz del atentado de falsa bandera del 11S en Guantánamo, ¿no? A todo eso se ponía Kennedy, y de hecho la pregunta no es quién mató a Kennedy, sino a lo mejor, que también, que ahora ya ha sido contestada, fue la CIA, fue su vicepresidente y estuvo detrás el Mossad, y si estuvo el Mossad israelí, pues lógicamente estaban los Rothschild detrás, como todo el mundo sabe, aunque muy pocos se atrevan a decirlo. Igual que los Rothschild están detrás de muchas de las cosas malas que pasan en este planeta. No solo los Rothschild, pero los Rothschild es la familia de poder más poderosa de las 13 familias de poder, que lo sepáis. Por mucho que se oculten con testaferros y con mentiras, y tengan comprados a la mayor parte de los medios de comunicación del planeta, y tengan conexión tanto con el globalismo internacional como con el sionismo internacional, que no es exactamente lo mismo, pero a veces se le parece mucho. De ahí viene que esto no le haya gustado nada a los demócratas, que se dicen demócratas, a la izquierda mundial, al globalismo, etcétera, de que se haya ahora destapado los archivos de Kennedy, porque eso le da mucha fuerza a Trump y a sus seguidores, y dejan más absolutos los ridículos a la izquierda que, por cierto, Kennedy no era enemigo de la izquierda. De hecho, si no lo hubieran asesinado a él, muy probablemente no habrían asesinado a Salvador Allende, ni hubieran asesinado a otros líderes de una izquierda, digamos, más sensata y más moderada. Pero claro, al asesinarle a él, pues a la CIA le dieron todos los poderes. De hecho, el vicepresidente era un activo de la CIA. Y el señor George Bush, ¿os acordáis de George Bush, padre? El que habló por primera vez en el orden mundial en una intervención en el Senado, en una institución norteamericana, unos pocos años antes
de los atentados de las Torres Gemelas, pues también era por aquel entonces el director general de la CIA. Todo cuadra, ¿no? Va cuadrando. Pues algunos ya hablábamos de esto hace años y nos tratasteis de conspiranoicos. Quien más se acercó a esto, y de negacionistas, quien más se acercó a esto fue Alex Jones, aunque hay que reconocerle el mérito desde aquí. Y aquí en España, pues lo ha estado comentando desde hace muchos años Rafa Pal, con lo cual también hay que reconocerle el mérito. Y poco más, ¿eh? Luego los demás pues han hecho corta y pega y han explicado cosas, pero los que se atrevieron a contar... Bueno, también el... ¿Cómo se llama este? Ahora lo diré. El inglés. Ay, ahora no me acuerdo. El divulgador inglés, aquel que habla de la Matrix y uy, no me acuerdo el nombre. Bueno, seguro que sabes a quién me refiero. Es muy famoso. Y habla de otros temas también, de la Matrix y de los globalistas, etcétera. Que también habló de esto. Y algunos más. A uno, por cierto, de esta cosa lo asesinaron, cosa que es muy habitual en estos casos. Así va el planeta, ¿no? Cuando asesinan a la gente que busca la verdad. Que es este señor. Y os lo voy a poner porque tiene que ver con lo que estamos hablando. El director de Hollywood ruso da una entrevista donde narra las conversaciones con Nick Rockefeller, otro que tal. Aquí no están solo los Rothschild implicados, están los Rockefeller, pero me da a mí en la nariz que está más implicado los Rothschild que los Rockefeller, fijaros lo que os digo. Porque evidentemente hay un atentado de falsa bandera en Estados Unidos donde esa zona del planeta pues la controla los Rockefeller, aunque los Rothschild también tienen su influencia. No podía ser que no lo supieran que iba a suceder. Pero bueno, con los Rockefeller tengo ciertas dudas porque a veces actúan de una manera y a veces actúan de la manera contraria, pero con los Rothschild no tengo ninguna duda de en qué lado de la ecuación están. Están en el mal absoluto, por supuesto. Y la predicción de lo que después ocurriría con las Torres Gemelas. Aquí acertó con las Torres Gemelas años antes de que pasara. Os lo voy a poner porque es tremendo. I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later 9/11 happened. And I remember he was telling me how you're going to see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places. And there's going to be this war on terror, which is no real enemy. And the whole thing is a giant hoax, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh, yeah. Oh, yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's no... Who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to, can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, specifically, this was a little over 6 years ago. This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event,
and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right. An endless war on terror without any real enemy. That you can never, so you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes on Yeah, and on? because you can't define a winner. There's no one to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud. It's a farce. Bueno, otra cosa que hay que comentar con respecto al asesinato de Kennedy es que mucho se especuló con que la mafia había asesinado a Kennedy. Evidentemente la mafia no estaba contenta con Kennedy porque le habían impulsado a llegar al gobierno, le habían ayudado económicamente y luego cuando él llegó al gobierno pues puso a su hermano de fiscal general y se puso a perseguir a la mafia con un par, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que se enfadó la mafia con él porque pensaban que iban a tener el derecho que les daba haberle dado financiado parte de la campaña de Kennedy, pues les dispensaba de que luego les persiguiera un fiscal general, en este caso el hermano de Kennedy. ¿Qué significa eso? Pues que detrás del asesinato de Kennedy no estuvo ni los comunistas ni los mafiosos, pero que tampoco es que se llevaran un disgusto muy grande porque lo mataran. Es lamentable, pero es así. Personas brillantes como él, que eso no quiere decir que no tuviera sus defectos, ¿no? Ya sabéis que era un mujeriego y por eso le pusieron la trampa de miel de Marilyn Monroe y de otras. Pero bueno, si nos limitamos estrictamente al tema de qué tipo de político era, como bien sabéis cómo se metía la gente en el bolsillo, pues no ha habido ninguno igual como él y posiblemente no lo habrá nunca lo habrá. Por eso seguramente también lo asesinaron. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran asesinado a Kennedy? Pues el mundo hubiera sido muy diferente. Y seguramente no hubieran convertido en una farsa la llegada a la luna, que es evidente, que está claro que es el vídeo que hizo este famoso director de cine, el de Odisea 2001 y es White Shoot, ¿cómo se llama este? El director de cine ahora lo diré. Bueno, el director de cine, uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos, fue el que hizo la realización del vídeo de la llegada a la luna y que se demuestra evidentemente que es falso, que está hecho en un set, ¿no? Y que el hombre no sé si llegó a la luna en alguna ocasión, pero no en esa ocasión no llegó a la luna. Nos mintieron, ¿no? ¿Y qué me vengo a referir con eso? Que se rieron de uno de los proyectos principales de Kennedy, ¿no? Lo de llegar a la luna, lo de que los humanos trascendieran pues la vida en la Tierra y conquistaran otros planetas, cosa que como bien sabéis ha copiado ahora Trump, que dice que con la ayuda de Elon Musk vamos a llegar a Marte. Desde luego eso es más complicado todavía que llegar a la Luna, pero bueno, hay una fragancia, ¿no?, kennediana, ¿no?, en muchas de las cosas que hace o que dice que va a hacer Trump. Esperemos que los cumpla o por lo menos que las intente, ¿no? Porque de ahí le viene gran parte de su fuerza. De hecho, ha metido en su gobierno a un Kennedy, que es una persona bastante competente en los temas de ciencia y de salud que trata, y que no se ha tragado las mentiras que otros se han tragado, ¿no? Y que desde luego va a llegar hasta donde haga falta, seguramente a los tribunales, para aclarar todas estas cosas, ¿no?, relacionadas con la salud que han pasado estos últimos años, y a sus responsables, ¿no?, ocultos o manifiestos, porque algunos ya sabemos quiénes son, no hace falta ni buscarlos. Todos los días demuestran que se reafirman, ¿no?, en su criminalidad. Poco más que deciros. Desde aquí, pues un abrazo a la familia Kennedy. Por cierto, la familia Kennedy es una familia de poder, pero como veis tiene ideas propias. Esto que hasta ahora pues ha sido muy mal visto y que les ha llevado a que algunos se hayan ido al cielo o a la otra dimensión antes de tiempo, pues como los tiempos están muy, muy cambiados y están cambiando, pues lo mismo les hará estar en una posición privilegiada en el futuro o incluso en la actualidad, como se está demostrando con Robert Kennedy, ¿no? Les deseamos desde luego a los supervivientes de la familia Kennedy mucha salud, porque como bien sabéis, a muchos no nos parece casual que muriera el hijo de Kennedy, John Kennedy hijo, junto con la mujer en una avioneta
en el Atlántico hace más de 20 años ya. Un chaval que se atrevió a decir que Biden era un traidor, y evidentemente luego se ha demostrado, ¿no?, que Biden era un traidor, cuando hemos descubierto cómo le pagaba China para que se hicieran según qué cosas, ¿no?, a él y a su hijo. Solo por poner un ejemplo, porque hay muchos más ejemplos de la traición de Biden y de los demócratas, pero no es momento de entrar en eso ahora. Solo de refilón, para deciros que no es casual que asesinaran a John Kennedy, a Robert Kennedy y a su hijo. Y que ahora el otro sobrino esté ahí metiendo caña, ¿no? Todo tiene mucho que ver. Desde aquí agradecer a Trump que haya tenido las narices que se le presuponen y que a veces las tiene para hacer lo que prometió. Y que, bueno, que eso, lejos de demostrar la debilidad de Estados Unidos, como algunos piensan, de sacar sus mierdas a la luz, demuestra lo contrario, la fortaleza, porque son los países que tapan su corrupción y su maldad los que realmente se corrompen mucho antes y se autodestruyen antes. De los propios norteamericanos depende que sepan asimilar esto correctamente. Y bueno, y tantos que dicen que quién asesinó a Kennedy, quién es Kennedy, ahora que ya se sabe, esperemos que actúen en consecuencia, que empiecen a ver las cosas de otra manera, porque mucho preguntar quién asesinó a Kennedy, pero no preguntar, por ejemplo, quién quiso asesinar a Trump el otro día, ¿no? La hipocresía habitual, ¿no? Que no es exclusiva de los norteamericanos, por cierto. Poco más que deciros, no quiero enrollarme mucho, se me hacen un poco largos los vídeos, pero he conseguido que sea corto, y desde aquí, pues nada, agradecer a Kennedy todo lo que hizo y el legado que dejó, y esperar que esa historia que nos robaron, ¿no?, que nos amputaron al asesinar a Kennedy, la recuperemos poco a poco. Y sobre todo en estos tiempos donde estamos al borde de una tercera guerra mundial y los malos, los masonazos, los sionistas y los globalistas, que no siempre son lo mismo, pero que se parecen mucho, generalmente nos han preparado, nos están preparando y nos quieren preparar. Venga, abrazos, y como decía Kennedy, no pienses en lo que puede hacer tu país por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por tu país.